En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos asomarnos a la realidad presente y futuro de la vida religiosa femenina apostólica. Partimos de una base. Este es un regalo del Espíritu Santo. Ese es nuestro punto de partida. Es verdad que a lo largo de la historia ha habido hombres y mujeres que han fundado comunidades, pero la Iglesia siempre se ha tomado su tiempo para dar una aprobación a esas comunidades. ¿Y por qué se toma ese tiempo? Porque necesita discernir si esa obra, si esa comunidad es una obra puramente humana o si es una moción del Espíritu Santo. En efecto, el Espíritu Santo, que con tanta abundancia se dio el día de Pentecostés, no llegó como visitante, sino como habitante. El Espíritu Santo no es un visitante en la iglesia, es quien la habita. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Y por eso, con la moción del Espíritu Santo, hombres de toda raza y condición se sienten irresistiblemente atraídos al misterio de Cristo. Se sienten atraídos a acercarse a Él, a vivir como Él. Esto, dicho con una palabra muy sencilla, es la santidad, exactamente eso. Es una proximidad al misterio de Jesucristo, una proximidad que finalmente produce lo que nosotros llamamos santos. Por eso hablamos de la vocación universal a la santidad. No se puede ser parte del cuerpo de Cristo sin recibir la circulación de amor que llamamos la comunión de los santos. Uno se maravilla viendo, por ejemplo, el cuerpo humano. Todo lo que está vivo en nosotros, en nuestro cuerpo, todo necesita de la sangre. Hasta la última célula viva de mi cuerpo necesita de la sangre. Y allá tiene que llegar la sangre para que haya vida. Y allá llega. Cuando se piensa en los millones y millones y millones de células que tiene nuestro cuerpo, uno se maravilla de cómo hay una circulación que llega hasta el último rincón. Lo mismo hay que decir del cuerpo de Cristo. Hasta el último de los cristianos, hasta el más humilde o el más reciente de los cristianos, recibe ese influjo benéfico del Espíritu. Y no se puede recibir esa comunión de amor sin sentirse atraídos hacia Jesucristo, sin sentir que el Evangelio es nuestro criterio, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Esto es lo que llamamos el llamado universal a la santidad. Pero luego, como nos enseña especialmente la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, luego resulta que ese llamado universal a la santidad no implica uniformidad, sí unidad, pero no uniformidad. ¿Y en qué consiste la unidad? Por favor, tomar nota de Efesios capítulo 4. Cómo cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo va alimentando y siendo alimentado
porque está conectado con el resto del cuerpo. Otra imagen preciosa es la que nos ofrece el apóstol San Pedro. Nosotros entramos como piedras vivas, dice, ¿no?, en la edificación de la casa de Dios. Entonces cada uno de nosotros, aunque forma parte del mismo cuerpo, 1 Corintios capítulo 10, cada uno de nosotros no repite a los demás. San Pablo nos dirá, el cuerpo no es solamente ojo, no es solamente oído, no es solamente pie, somos distintos. Dentro de esa diversidad, el Espíritu Santo ha despertado un llamado peculiar en algunos que se sienten atraídos no solamente hacia Cristo, sino hacia el modo de vida que tuvo Cristo en esta tierra. Esto lo explicaremos un poco más en nuestra siguiente charla. Ese es el origen de la vida religiosa. Pero por ahora, lo que quiero destacar es esa atracción hacia Cristo, esa atracción hacia el Evangelio. Donde está el Espíritu Santo, está esa atracción hacia Cristo. El Espíritu Santo, nos dice Cristo, les va a recordar las palabras que yo les he dicho. El Espíritu Santo hace que nosotros nos sintamos conectados con el misterio de Cristo, hasta el punto de poder decir con San Pablo, Gálatas capítulo 2, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esa base, que es la que nos interesa afianzar en esta primera charla, es común a todos los cristianos. Todos nosotros hemos recibido ese llamado. Todos nosotros hemos recibido esa invitación, esa atracción hacia Cristo. Y esto quiere decir que una vez que somos cristianos, no podemos encontrar ni definir nuestra felicidad si no es en los términos y en el lenguaje del Evangelio. Creo que esa frase tiene repercusiones muy grandes. Una vez que Cristo ha llegado a mi vida, ya yo no tengo una definición de felicidad al margen de Cristo. Nada realmente bueno en mi vida puede ser definido sin Cristo. Esa es una manera de entender aquella frase de Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, yo no puedo entender mi libertad si no es libertad en Cristo. Yo no puedo entender mi felicidad si no es felicidad en Cristo. Yo no puedo pensar mi futuro si no es un futuro en Cristo y con Cristo. Eso es lo que significa ser cristiano. El Espíritu Santo me da el lenguaje, me da el estilo de Jesucristo. En Romanos capítulo 8 nos dice San Pablo, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Y también nos asegura que, puesto que sois hijos, el Espíritu Santo ha enviado a vosotros el Espíritu de su Hijo, que es el que os hace clamar, Abba, Padre. Es el Espíritu el que hace clamar, Abba, Padre. Entonces, unamos estas enseñanzas preciosas. Si hemos recibido el mismo Espíritu de Cristo, entonces también en nosotros van tomando su raíz los mismos sentimientos de Cristo, según la exhortación que también hace San Pablo en Filipenses capítulo 2. Tengan entre ustedes, nos dice, ¿no? Filipenses 2:5, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, y sigue todo el cántico que conocemos de ese capítulo 2 de Filipenses. Entonces el lenguaje mío, el lenguaje con el que yo me hablo, el lenguaje con el que yo pienso mi vida, el lenguaje con el que yo defino mi futuro, es siempre el lenguaje de Cristo. Es Él el que me permite pensarme. Ya no me puedo pensar, ya no puedo pensar mi vida sin Él. No puedo pensar mi vida sin Él. Y es impresionante porque eso vale para todo cristiano. Desde luego, mucho más va a valer para nosotros como consagrados.
Entonces el primer test que uno tiene que examinar o que uno tiene que pasar en esto es, de verdad, ¿qué lugar ocupa Cristo cuando yo pienso en mi felicidad, en mi libertad, en mi futuro? Yo puedo decir, de verdad puedo decir y de corazón, que yo no sé cómo pensar esas realidades sin mi Señor, sin Jesucristo. Eso es ser realmente cristiano. Eso es lo que significa ser cristiano. Bueno, entonces ese es el primer punto de esta charla. El Espíritu Santo nos da el lenguaje de Cristo y el Espíritu Santo hace por consiguiente que yo no pueda pensar mi vida ni mi futuro, ni puedo ni quiero pensar mi vida ni mi futuro, sino es en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos expresar lo que Cristo ha traído a nuestras vidas? Tanto podríamos decir, Él nos ha traído vida nueva, Él nos ha traído libertad, Él nos ha traído la gracia, la filiación divina. Creo que hay una palabra que necesitamos, es la palabra evangelio. Precisamente, la palabra evangelio trata de capturar, trata de resumir todos esos bienes que Cristo ha traído a nuestras vidas. Cuando decimos que nuestro lenguaje, incluso para pensar nuestra propia vida, cuando decimos que nuestro lenguaje es el lenguaje de Cristo, nos estamos refiriendo a todos esos bienes que Él ha traído a nosotros. ¿Y cómo podemos expresar todos esos bienes? Bueno, hay una palabra que los resume, se llama el Evangelio. El Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Evangelio es el cúmulo de bienes que Cristo ha traído a mi vida, y que Cristo trae a mi vida, y que Cristo traerá a mi vida. Toda la obra de Cristo en mi vida, y en la vida de mis hermanos, y en la vida de la iglesia, y en la creación entera, porque la creación entera gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Todo lo que Cristo ha traído a mi vida, ese es el Evangelio. Entonces, en esta charla tenemos que recordar cuál es la esencia, cuál es el núcleo del Evangelio. Porque, claro, son tantos los bienes, tanto. Yo suelo utilizar comparaciones tomadas del amor de pareja, por una buena razón, porque Cristo se definió como el esposo. Él es el esposo. Él es el que ha querido desposarse con nuestra alma. Él es el que se va a desposar con la iglesia, según nos cuenta el texto del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis. Entonces, una comparación. Pensemos en una mujer felizmente casada. Se siente amada, se siente feliz. ¿Qué ha recibido esa mujer con su matrimonio? Pues muchas cosas. Ha recibido regalos, ha recibido un estilo de vida, seguramente los bienes del esposo, pues claro, son bienes de ella, entonces habrá, qué sé yo, cosas materiales, como casas o carros o lo que sea. Pero si le preguntamos a esa mujer, ¿qué es lo que tú has recibido? ¿Cuál es el centro de lo que tú has recibido? Ella podría responder, el centro, el núcleo, lo que sirve de raíz y fuente de todos los bienes, incluyendo los bienes materiales, es porque mi esposo me ama. Es porque Él me ama. Eso nos lleva a esta palabra que aparece aquí, la palabra amor. O sea, en el centro del Evangelio, el centro de la buena noticia es, Él me ama. El centro del Evangelio es la experiencia de un amor incomparable, gratuito, irreversible, poderoso, transformante. Ese es el centro del Evangelio. Pero también es un amor único. ¿Único en qué sentido? En el sentido de que es incomparable. No lo podemos comparar con ningún otro.
para descubrir cómo es único el amor del Evangelio, que es el centro de la buena noticia, tenemos que hacer el pequeño recorrido que aparece en nuestro tablero. Vamos entonces a hacer ese recorrido. Con ese recorrido descubriremos qué es lo peculiar del amor propio del Evangelio, y ahí descubriremos entonces cómo nuestra vida cristiana se centra radicalmente en ese mismo Evangelio. Podríamos decir que lo que vamos a describir es la entrada a la fe cristiana. Bueno, ¿cómo identificar la peculiaridad del amor del Evangelio? Todo empieza con esas dos palabras que ustedes tienen ahí. La palabra conciencia y la palabra ley. Esas dos palabras están juntas porque lo que hace la ley es especificar, explicitar, exteriorizar lo que nosotros llevamos en la conciencia. El Papa San Juan Pablo II escribió hace unos 25 años un documento que se llama Veritatis Splendor, y ahí nos cuenta esto que estamos afirmando aquí, la relación que hay entre la conciencia y la ley. Por ahí se empieza. Y la relación es que la ley, entiéndese como la ley de Dios, esa que ha sido revelada positivamente a través de Moisés, la ley lo que hace es exteriorizar, explicitar lo que de algún modo todos ya tenemos en la conciencia. ¿Qué hace mi conciencia? Pues mi conciencia, de algún modo, lo que hace es confrontar mis acciones, mis palabras, mis pensamientos con el plan de Dios, con el querer de Dios. Yo no me hice a mí mismo, yo he recibido el ser. Y como he recibido el ser, la meta de lo que yo soy, la meta de mi existencia, no depende únicamente de mí. El hecho de que mi origen esté en el querer y en el poder y en el saber de Dios, hace que mi meta esté también marcada por ese querer, ese poder y ese saber. Entonces, la conciencia de algún modo lo que hace es avisarme si en mis palabras, pensamientos o acciones me estoy acercando, me estoy alejando de esa meta. Obrando en mi inteligencia, obrando a través de la inteligencia, del examen de la inteligencia, la conciencia, que se hace explícita en la ley, lo que hace es mostrarme si me estoy acercando o alejando a eso. Dice Santo Tomás de Aquino en el prólogo de la segunda parte de la Suma: la vida humana es como un camino, su meta propia es el encuentro con Dios. Entonces podemos decir que la voz de la conciencia lo que hace es como avisar: te estás acercando, te estás alejando. Hay momentos en que uno se descubre incoherente. Por ejemplo, a mí no me gusta que me digan mentiras, pero ¿y si yo las digo? Entonces, ahí descubro una incoherencia. La voz de la conciencia o la palabra de la ley, porque repito, van en paralelo, me toca, me golpea. Tal vez yo trato de justificarme, tal vez yo trato de disculparme, pero hay veces que no puedo hacerlo. Hay veces que me doy cuenta que de verdad me he equivocado. Hay veces que me doy cuenta que de verdad he obrado mal. Entonces va asomando una palabra absolutamente fundamental en este recorrido, la palabra pecado.
La palabra pecado no es una palabra que otro me asigna. Ese no es el verdadero descubrimiento del pecado. Cuando una persona me acusa desde fuera, me resulta fácil defenderme. Tal vez responder de la misma manera, con igual o mayor agresividad, con igual o mayor altanería. ¿Y usted por qué me dice que soy mentiroso? Más mentiroso será usted. Yo me puedo defender de la palabra que me acusa desde fuera, pero hay una palabra que me denuncia interiormente. Yo prometí y no cumplí. Por ejemplo, yo hubiera podido ayudar y no ayudé. Me estoy dejando ganar de la pereza. En mi corazón o en mi mente me entretengo en pensamientos y en deseos impuros que me avergonzaría decir en público. Soy envidioso, me fastidia que le vaya bien a tal o a cual persona. Eso que yo descubro interiormente a la luz de la conciencia es lo que me va llevando a la realidad de mi pecado. Y a medida que voy descubriendo la realidad de mi pecado, voy descubriendo que mi vida humana está en riesgo de frustración. Empiezo a sentir que mi vida está realmente en peligro de frustración. Me siento llamado a cosas bellas, pero me doy cuenta que las arruino por perezoso, por envidioso, por codicioso, por inconstante. Veo a mi vida en riesgo de frustración. A veces me visita la amargura. A veces tengo como rabia conmigo mismo. Romanos capítulo 7. El bien que quiero hacer no lo hago. Y el mal que quiero evitar, eso es lo que termino haciendo. Solamente por este recorrido uno puede llegar a percibir el Evangelio. Créame que este es el recorrido. Y si usted omite alguna de las palabras que están ahí en el tablero, se le queda corto. Hay que pasar por la palabra pecado. Y uno tiene que darse cuenta que uno está en riesgo de frustración. Y uno tiene que sentir la impaciencia de San Pablo. Hago el mal que no quiero hacer. Yo no quisiera, pero termino haciendo el mal. Impaciencia. Frustración. Al principio uno trata de echar la culpa afuera. Como dice aquella canción antigua, soy rebelde porque el mundo me hizo así. El Antiguo Testamento nos muestra muchas veces cómo el mismo pueblo de Israel siempre quería encontrar culpables afuera, en las otras naciones. No, es que son los moabitas, es que son los idumeos, es que son los caldeos. Se suponía que la culpa siempre estaba afuera. Pero poco a poco Dios fue conduciendo al pueblo, como también nos conduce a nosotros. Dios fue conduciendo al pueblo a la clara conciencia. Yo he fallado. Este es el descubrimiento más importante de esta primera etapa. Llegar al punto de descubrir, yo he fallado. Yo. Otros seguramente también. Y hay muchas cosas que están al revés en esta tierra. Hay muchas cosas que no funcionan. Y hay muchas cosas que no funcionan en la sociedad y muchas cosas que no funcionan en la iglesia. Pero yo he fallado. Ese descubrimiento es fundamental. Cuando se hace ese descubrimiento, entonces las cosas cambian. Porque la persona que descubre su pecado, entonces tiene que tomar una opción. ¿Y cuáles son las opciones? Las opciones solo son 3. Cuando uno realmente descubre su pecado, es decir, cuando uno deja de echar culpas afuera y cuando ya uno realmente entra en uno mismo,
solo tiene 3 opciones. Primera opción, el cinismo. Pues sí, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Usted es un corrupto. Mire, todo el mundo es corrupto y si yo no me robo esa plata, el que venga se la roba. Mejor para mí. Ya está. El cinismo. Entonces, por eso existen las marchas del orgullo. Soy. ¿Y qué? ¿Qué pasa con eso? Como aquel sacerdote del que había rumores, que estaba como amancebado por ahí con alguna mujer. El obispo fue a hacer visita pastoral allá, averiguó bien y entonces pues confronta al padrecito y le dice: me habían llegado rumores sobre su situación y yo veo que eso es cierto. Y el padre toma una actitud cínica. Pues sí, no le voy a decir mentiras, pero esto un día lo va a aprobar la iglesia. Pero mientras lo aprueba yo ya me he muerto. Entonces yo ya voy empezando. O sea, ya él vivía con el Código de Derecho Canónico del siglo XXII. Según él. Entonces el cinismo es ese. El cinismo es: soy así, ¿y qué pasa con eso? Voy a seguir siendo así. La persona que toma el camino del cinismo lo que intenta hacer es algo así como asfixiar la voz de la conciencia, estrangularla, que no moleste más. Entonces los sicarios dicen eso: el primer muerto no lo deja dormir a usted, el segundo muerto le daña la siesta, a partir del tercer muerto usted duerme como si nada hubiera pasado. Es decir, la cauterización de la conciencia, el cinismo, esa es una opción. Otra opción es la desesperación al estilo de Judas Iscariote. Me equivoqué, he condenado a un inocente, soy un desastre, todo se perdió, todo se dañó. Se desespera y se mata, se hunde en depresión profunda, se anula o se suicida. Entonces mire los 3 caminos. El primer camino es el cinismo, el segundo camino es la desesperación, pero el tercer camino, que es el único que está en el tablero, es el arrepentimiento, la contrición. Ese es el tercer camino, el arrepentimiento. Entonces el camino del Evangelio, ¿cómo va? Despertar la conciencia, descubrir el pecado propio, llegar al arrepentimiento. Llevamos 3 pasos, ojo. Ese es el camino del amor. Y créame que esto no tiene excepciones. Cuando ustedes vayan a hacer catequesis a los jóvenes o a los niños, tengan en cuenta que hay que llevarlos al conocimiento del pecado. Anunciarles: Jesús es tu amigo, Jesús es tu amigo, Jesús es tu amigo, sin que ellos descubran que son pecadores, no sirve. Si tuviéramos más tiempo, explicábamos despacio lo que sucede cuando en la catequesis no se menciona el pecado. Pero se lo resumo aquí de esta manera: el Jesús sin arrepentimiento y sin pecado es un personaje trivial que yo puedo quitar de mi vida sin que pase nada. Entonces esa catequesis que no habla del pecado ni del arrepentimiento, esa catequesis que no forma la conciencia ni deja clara la ley, esa catequesis produce niños que saben colorear. Son niños que colorean bien a Jesús. Pero cuando ya se cansan de colorear a Jesús, como colorean al Pato Donald, o como colorean a los Power Rangers, o como colorean cualquier cosa, cuando ya se cansan de colorear, se cansan también de Jesús. Entonces a los 12, 13 años de edad ya no les interesa la religión. La única manera de que la religión te interese toda la vida es esta. Es decir, en el descubrimiento de que hay algo, solamente algo, realmente vital en mi existencia, y es el destino para el que estoy llamado. ¿Y cuándo hay que predicar eso en la catequesis? Desde que el niño o niña
sea capaz de entender esas palabras. Si la catequesis no incluye el pecado y el arrepentimiento, estamos criando ateos. Entonces muchas de nuestras catequesis son viveros de ateísmo, porque el camino es este. Entonces, la conciencia, la viva conciencia, me lleva al conocimiento del pecado, y el pecado me puede llevar a una de tres: al cinismo, o si no, a la desesperación. Esos son los dos caminos desastrosos de muerte. Pero hay un camino de vida que se llama el arrepentimiento. Es la persona arrepentida, es la persona que ha saboreado la contrición, es esa persona. Esa es la persona que sí se goza en Jesucristo. Esa es la persona que siente: este es el que yo necesitaba en mi vida. Si la persona no ha hecho el caminito de la conciencia, el pecado y la contrición, en Cristo solo mira un personaje interesante. Tipo tenía cosas interesantes, pero nunca llegará a ser su Señor. Nunca será el Señor de su vida. Nunca será su Salvador. Nunca será el amor de su alma. Nunca será el que merece toda mi lucha, todos mis esfuerzos. ¿Y esto vale para los religiosos? Claro, clarísimo. Y para las religiosas también. Entonces la religiosa que no entra por el camino de despertar su conciencia, de descubrir su pecado, el suyo, y el camino de la contrición, la que no entra por ese camino, solo ve en Jesús a lo sumo el ejemplo de un tipo interesante. Es lo que ha sucedido en la gran mayoría de la teología de la liberación. Es decir, Jesús es un modelo que hay que imitar. Él apostó todo por el pueblo, yo apostaré todo por el pueblo. Es un modelo. Igual podrían decir: Napoleón logró unificar a Europa, yo voy a unificar. Es un modelo. Pero de lo que se trata, acuérdate, a donde queremos llegar es esta palabra, la palabra amor. La palabra amor, que es la única que puede hacer que tú digas lo que dijo San Pablo: por él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Hermanas, tenemos que dejar de decirnos mentiras. No se puede renovar la vida religiosa si no hay corazones que digan: quiero perderlo todo por Cristo. Con Cristo lo gano todo y por Cristo quiero perderlo todo. Si no hay un puñado de mujeres con esa convicción, dice el refrán: apague y vámonos. Porque lo único que van a quedar ahí son intereses. Son intereses. ¿Y esos intereses cuáles son? A ver. ¿Cuál es la tajada de poder que me toca a mí? A ver, ¿cuál es la tajada de confort que me toca a mí? ¿Cuál es la cantidad de dinero que me toca a mí? Es lo único que va a quedar. Si no tenemos en nuestro corazón un amor por Cristo, que signifique por Él lo perdí todo, si no tenemos ese tipo de amor, pues somos lo que le han dicho el Papa Francisco y lo han dicho otros. Lo que pasa es que este Francisco a veces habla así un poco como brusco, ¿no? Somos asociaciones de solterones y de solteronas, cada uno pensando cuál es la tajada que le va a tocar: tajada de poder, tajada de dinero, tajada de tierras, de casas. A mí me reservan esa puerta, por favor. Me ha gustado, me quedo con esa puerta. El otro dice: mira, para mí, por favor, estos baldosines me sirven. Para mí los baldosines. Entonces nos convertimos en carniceros de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos falta este amor. Entonces, ¿y ese amor qué fuente tiene? El caminito, la conciencia, el descubrimiento de mi pecado,
el verdadero arrepentimiento. Cuando una persona tiene el verdadero arrepentimiento, tiene verdadera alegría. Y la verdadera alegría es: me encontraron. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses: corro detrás de Cristo, corro, habiendo sido alcanzado por Cristo. O sea, él se siente que Cristo lo alcanzó y ahora él quiere alcanzar a Cristo. Ese es el juego de amor que hay ahí. Entonces, si uno no se siente alcanzado por Cristo, uno está pensando es cuál es el pedazo que me va a tocar a mí. ¿Cuál es el pedazo que me va a tocar a mí? En cambio, la persona que llega a la contrición, junto con la contrición llega a algo más. ¿A qué? Llega a la gracia. Es decir, yo, que podría estarme consumiendo en la desesperación, que podría estarme hundiendo en el cinismo, yo he encontrado amor, he encontrado salvación. Esa es la vida, he encontrado salvación. Si la persona no ha encontrado esto, es un visitante en la iglesia y le llaman la atención cosas de la iglesia, incluyendo los bienes de la iglesia. Este terrenito bien vendido, esto da su platica. Esto aquí, sí, aquí se puede hacer un proyecto interesante. Cuando no amamos a Cristo, somos carniceros de la iglesia. El carnicero no mete el cuchillo sino sobre el animal ya muerto. Se murió, acabaron con este marrano, es mi turno, cuchillo al marrano, vamos a repartir el marrano, a repartir la marrana, vamos a repartir. Entonces, el que ha perdido la fe, que eso nos puede pasar a nosotros, se vuelve un carnicero, porque da por muerta la iglesia, da por muerto el cuerpo de Cristo. Esto ya no tiene sentido. Como no tiene sentido, repartamos. Acuérdate lo que hicieron los soldados en la cruz, ¿no? Ya de ahí no sale, de ahí no sale. Repartir la ropita, lo que quedó. Entonces nosotros nos volvemos carniceros cuando perdemos la fe. Pero si la fe se renueva en nosotros por este hermoso camino de la contrición, entonces uno descubre en Cristo, uno descubre algo bellísimo en Cristo, y uno descubre gracia y descubre salvación. Ahí está la palabra, salvación. Y uno descubre amor. Y uno se siente amado. Uno se siente amado. Y cuando uno se siente así amado, entonces se cumple Romanos capítulo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Lo más hermoso de esa llegada del amor cristiano a nosotros, ¿sabe qué es lo más bello? Que el amor siempre es activo. Así como el fuego siempre está quemando, usted no puede tener un fuego quieto, ¿no? Tener ahí el fuego, aquí tengo la llama esta, y aquí está esta otra llama, no, el fuego está quemando y el viento está soplando. Usted no puede tener aquí el viento congelado, aquí queda un poquito de viento, ahí está. El viento está soplando, el fuego está quemando. Usted no puede tener luz que no alumbre. Aquí tengo un poquito de luz, ahí la tengo. Ahí está. La luz solo existe alumbrando, el viento solo existe soplando, el fuego solo existe quemando, el Espíritu solo existe transformando, santificando. Entonces ahí volvemos al comienzo de la charla. Ese es el Espíritu, ese es el amor
que nos atrae irresistiblemente hacia el misterio de Cristo. Entonces yo quiero ser de Cristo, yo quiero vivir con Cristo, yo quiero vivir como Cristo, y todo cobra sentido. Quiero ser de Él. Sobre esa base de que quiero ser de Él, ya viene todo lo demás. Pero lo básico es eso, quiero ser de Él. Quiero ser de Él. Quiero que Él realice la plenitud de su obra en mi vida. Quiero ser de Él. Cuando llega esa certeza a nosotros, ahí está la fuerza. Ese es el motor de todo lo demás que vamos a decir en el retiro. Prepárese porque este es el lenguaje que utilizaremos todo el tiempo. Quiero ser de Él. Porque quiero ser de Él, me pregunto cómo servir. ¿Y por qué quiero servir? Porque quiero llevar la buena noticia a otros. Primera carta de Juan, capítulo 1. Queremos compartirles esto porque así nuestra alegría es perfecta, porque nuestra alegría es completa. La alegría se vuelve completa cuando alegra a otros, cuando se lleva a otros. Como el que recibe un arroyo. Si yo recibo el arroyo, intento ponerle paredes y hago una represa, finalmente la represa se me rompe. Es demasiado amor. Entonces, el arroyo se vuelve perfecto en mi corazón cuando alcanza a otros. Le decía Dios a Catalina de Siena, no me puedes devolver el amor a mí. No hay modo de que me ames como yo merezco ser amado. Así no me puedes pagar lo que yo te amo, pero tomaré como hecho a mí lo que hagas por tu prójimo. Entonces uno empieza a amar a otras personas. Esa es la vida apostólica. Singularmente ¿a quiénes? A los más frágiles, a los débiles, a los marginados, a los excluidos, a los que el mundo no ama. Porque dice San Pablo en el capítulo 8 de Romanos, la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores, Dios envió a su Hijo por nosotros. Entonces uno queda muy marcado por esa frase, uno queda muy marcado por el hecho de que Dios me amó sin que yo lo mereciera. Y por eso, cuando uno va a amar al prójimo, uno tiene una predilección por aquellos que no merecen ser amados, pero que necesitan ser amados. Porque en cada acto de amor a esas personas que son los pobres, los marginados, los excluidos, los frágiles, porque en cada acto de amor a esas personas yo veo como un retrato de la manera como Dios me amó a mí. O sea, el arroyo que entró a mi casa es el arroyo que sale de mi casa. Yo fui amado sin merecerlo, yo quiero amar a los que no lo merecen. Esa es la vida religiosa apostólica. Apunte eso que le conviene. Esa es la vida religiosa apostólica. Yo fui amado sin merecerlo. Por eso quiero amar a los que no lo merecen, pero sí lo necesitan. Si uno está buscando amar solamente a las personas que le van a agradecer o a las personas con las que uno principalmente simpatiza, o a las personas, si uno está con esos amores, ay hermanito, usted se quedó muy corto. Porque ahí se cumplen las palabras de Cristo, ya recibiste tu paga. Entonces mire ese pensamiento tan hermoso. La esencia de la vida religiosa apostólica es la siguiente. Puesto que yo he sido amado sin merecerlo, tengo particular predilección de amar a quienes no lo merecen, pero sí lo necesitan. Por eso la vida religiosa se ha concentrado muy especialmente en el servicio a los ancianos, a los huérfanos, a los indígenas, a los desplazados, a todas estas personas que están en condiciones particulares de vulnerabilidad, porque ese amor está en mí. No tiene sentido que entre un arroyo a mi casa y de mi casa salga otro arroyo. No, el arroyo que entra es el arroyo que sale.
Y el arroyo que entró a mi vida es el arroyo del amor inmerecido de Dios. Entonces el arroyo que sale, ¿cuál es? Amor inmerecido a aquel que lo necesita. Esa es la entrada a la fe cristiana. Intentemos un pequeño y sencillo resumen. Nuestro pequeño y sencillo resumen es este. El amor de Dios quiere ser fecundo en nosotros. El amor de Dios nos atrae irresistiblemente hacia Cristo. El resumen de la obra del amor es el Evangelio en mi vida y en tu vida. Y el Evangelio se sintetiza en esta secuencia: despertar de la conciencia moral, por consiguiente, caer en cuenta de mi condición de pecador, dejar de echar culpas afuera, evitar dos tentaciones que se llaman el cinismo y la desesperación. Tomar en cambio el camino del arrepentimiento y la contrición. Descubrir la oferta inmensa del amor de Dios en Jesucristo, que es descubrir la gracia. Descubrir así también el misterio de la salvación y sentirme amado. Puesto que ese amor es inmerecido, la manera como yo quiero amar es a aquellos que tampoco lo merecen, pero sí lo necesitan. Esa es la vida religiosa apostólica. Por eso se concentra en esas personas. Y ahí empieza a renovarse todo. Sin un grupo de personas que se sientan portentosamente amadas por Cristo, sin un grupo de personas que sientan como comunidad: Él lo dio todo por mí, yo quiero darlo todo por Él, no hay vida religiosa. Entonces, ¿qué hay? Carniceros que se soban las manos y dicen: bueno, ¿y ahora cuál será mi porción? Saque el cuchillo, puesto que esto se murió, a ver, repartir por aquí. ¿Usted qué quiere? Yo las baldosas, unas tejas para mí. A repartir. Carniceros. El que tiene un Cristo muerto se vuelve carnicero, claro. ¿Qué más puede ser? Se vuelve carnicero. Pero el que tiene un Cristo vivo, en Él tiene su alegría, en Él tiene su camino, y ya no sabe pensar su vida de otra manera. Ya no quiere pensar su vida de otra manera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.